Shalom, saludos queridos hermanos y amigos, tanto los que están acá presentes conmigo como los que están o estarán viéndonos en YouTube. Todos son bienvenidos y también invitados para la próxima semana, todos los viernes en la noche, que es lo que llamamos Noche de Shabbat. Están invitados para acompañarnos en estos estudios de las Sagradas Escrituras, del Tanaj. Algunos lo llaman Tanaj, los judíos caraítas lo llaman Mikra, la Mikra. La palabra Mikra se supone que significa la escritura, lo que llamamos la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pero en realidad significa lo que se escucha. Pero se usa esa palabra para llamar a lo que otros llaman el Tanaj, o sea, la Biblia, en otras palabras. Bueno, pues vamos a comenzar el tema de hoy mostrando el documento que utilizo para la enseñanza o el estudio de hoy. El Hijo de Yahweh, co-creador del universo. Bueno, el primer punto como propósito de este estudio es hacer una diferencia que muchos maestros cristianos no hacen de la participación del Hijo en la creación. Porque muchas veces he escuchado maestros decir el Hijo, o sea, ellos dicen Jesús, ¿ok? Jesús es el creador de todas las cosas. Y yo digo, sí, y nadie más, él solo. Entonces es que le falta algo a esa enseñanza. Yahoshua, que es como ellos le llaman, al que ellos llaman Jesús, es co-creador, es lo que enfatizamos aquí en este estudio, y basado en la escritura, no en la imaginación de nosotros. El Mesías es co-creador, no es el creador del universo, como lo ponen algunos, ¿verdad? Es co-creador. Quiere decir que junto con su padre, él participó en la creación. Ese no es exactamente el tema, pero es parte del tema. ¿Ok? Por eso titulamos eso así. El Hijo de Yahweh, co-creador del universo. Porque el creador del universo es el Padre, pero lo hizo a través de su Hijo. Ahí dice en Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por medio del cual asimismo hizo el universo. ¿Qué más claro lo quiere, hermano? ¿Quién hizo el universo según ese verso? El Padre. ¿Por medio de quién lo hizo? Por medio del Hijo, el Mesías, Yahoshua. ¿Ok? Y podemos ir más lejos. ¿Quién hizo los milagros aquellos de sanar enfermos y resucitar muertos y todos esos milagros que hizo cuando estaba aquí en la tierra el Mesías? El Padre los hizo, pero los hizo a través del Mesías. Esa es la relación que muchos maestros cristianos no han podido o quizás no han querido transmitir a su gente, ¿verdad? A sus hermanos. Y por eso ellos tienen ese concepto equivocado de que el creador de todas las cosas es Jesús, como ellos lo llaman, ¿verdad? O el Mesías, como nosotros preferimos llamarlo, que es su título en hebreo. Bueno, en español, pero viene del hebreo Mashiach. Bueno, pues fue por medio de su Hijo que el Todopoderoso Yahweh extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Eso está claro. Fue por medio de. Fue Yahweh quien con su verbo ¿m? creó la tierra. Y en la tierra, el aire, el cielo, escribió su mensaje de amor. Con su verbo. ¿Les parece familiar eso, verdad? Juan 1:1. En el principio estaba el verbo, que es el Mesías. Y el verbo estaba con el poderoso, según la traducción correcta que se llama Reina Valera reformada. Y también la que se llama este, versión israelita nazarena, traduce correctamente eso. Y una que otra cristiana también lo traduce correctamente. En el principio estaba el verbo estaba con el poderoso o con el todopoderoso y el verbo era poderoso. Por lo tanto, hay dos personas ahí, pero uno es superior y el otro es inferior, porque siempre el hijo es inferior al padre, ¿sí o no? Elemental, hermanos.
Vamos a hablar un poco de la comunicación del Creador. Después del pecado, ¿cómo habló el Creador a su pueblo? En Hebreos 1:1 y 2, y en Pedro 1:21, vamos a leer los dos. Dice así: Yahweh, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres, Abraham, Isaac y Jacob y otros, por medio de los profetas. Ahí está. ¿Por medio de quién le habló el Todopoderoso Yahweh a su pueblo Israel en tiempos antiguos? Los profetas. Ahí lo dice. Por medio de los profetas. Y dice, en estos postreros días, el tiempo ahora de Pedro allá y de Saúl y Pablo, en estos postreros días nos ha hablado por medio de el Hijo, del Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por medio del cual asimismo hizo el universo. Ahí está, hermano. Claro. ¿Quién hizo el universo? El Padre. ¿A quién utilizó para llevar a cabo esa obra? Al Hijo. Sencillo. Como dije ya, como también lo utilizó para hacer las obras de sanidad que hizo el Padre a través del Mesías en esta tierra de los enfermos en el siglo I, cuando resucitó a Lázaro y al niño y a otras personas, una niña resucitó. ¿Quién lo resucitó? El Padre, pero ¿a quién usó para hacerlo? Al Hijo. Eso es una relación sencilla, hermano. No sé cómo complican las cosas, ¿verdad? Algunos maestros, no todos, hay muchos que están enseñando muy bien esto. Según de Pedro 1:21, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres del poderoso hablaron siendo inspirados por Espíritu Santo. Wow, sencillo. Habló el Padre, pero a través de hombres inspirados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Santidad, como también se puede traducir. Así que, hermanos, antes de que el pecado entrara en este mundo, Adán tenía comunicación directa con su creador. Pero después que el hombre se separó del creador, ya ustedes saben, por su desobediencia a causa del pecado, perdió ese privilegio de una comunicación directa con el creador. Pero el Mesías Yahushua nunca perdió ese privilegio. Yahweh se comunicó con los hombres mediante su espíritu, mediante revelaciones hechas a siervos escogidos, que lo llaman los profetas. Y es de conocimiento público en casi prácticamente todas las iglesias de que el más grande de todos los profetas fue el Mesías. Algunos dirían, Moisés. No, Moisés fue el más grande de los profetas hasta que llegó Yahushua, el Mesías, el Hijo del Todopoderoso. Ese es el profeta más grande de todos. Y hay evidencia, o sea, eso lo menciona la Escritura varias veces, no es una especulación nuestra, ¿verdad? ¿Cómo se reveló Yahweh en los últimos días? Juan 14:8 y 9, vamos a leerlo. Le dice Felipe, maestro, le dice al Mesías, maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y Joshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Fíjense que equivocadamente algunos de ese verso concluyen que Él es el Padre. Hermanos, pero eso es totalmente absurdo. Lo que Él está diciendo es que Él es tan parecido al Padre. Lo que Él está diciendo es que Él hace las obras del Padre. Lo que Él está diciendo es lo que dijo en otras ocasiones más claras, cuando dijo, yo no hablo nada por mí mismo, sino lo que el Padre me dice, eso es lo que yo hablo. Ahí está, aquí está dicho, pero de otra palabra, de otra manera, ¿verdad? El que me ha visto al Padre. O sea, quiere decir, yo soy un reflejo tan fiel del Padre, que es lo mismo verme a mí que ver al Padre. Eso es lo que Él está diciendo ahí. No le añadan otras cosas. Ok, entonces, continuamos. Hay una nota pequeña, el Mesías vino a representar a su Padre, eso es elementalísimo. Y como representante suyo del Padre, mostró las mismas cualidades que su Padre. Eso es sencillo, ¿verdad?
pero no todos han comprendido eso. El Mesías, el Padre y los ángeles. Vamos ahora a otra comparación. ¿Cuál es la relación entre el Mesías, Yahushua, o como conocen los cristianos, Jesús, y el Padre? Hebreos 1:3 y Juan 10:30, vamos a leer. Dice Hebreos, el cual, hablando del Mesías, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, el Mesías por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso fue después que resucitó y subió y lo llevaron al cielo, ¿verdad? Fue llevado al cielo por dos ángeles. ¿Cómo lo llama ahí? El resplandor de su gloria. ¿Mm? La misma imagen de su sustancia. ¿Saben por qué dice eso? ¿Saben por qué es la imagen de su sustancia? Porque el Padre Yahweh no lo creó como creó a Adán. ¿Ok? No lo creó como creó a Eva. No lo creó, simplemente no lo creó. El Padre lo produjo de su propia sustancia. ¿Cuál es su sustancia? Espíritu. Eso no es ningún misterio. ¿De qué está constituido el Padre, al igual que todos los ángeles? De espíritu. Entonces, por eso dice ahí, es la misma imagen de su sustancia. O sea, fue producido de la sustancia del Padre y por lo tanto es semejante a Él. All right. Mientras que los ángeles fueron creados de la nada, por decirlo de alguna manera. All right. Como un ser personal, Yahweh se ha revelado a sí mismo por medio de su Hijo. Siempre ha sido por medio de su Hijo. Al principio, cuando vino como hombre, se reveló por medio de su Hijo. Ahora se revela por medio de su Hijo, aunque en un sentido espiritual, que no lo vemos. Y durante el milenio, cuando el Mesías esté aquí reinando como rey soberano sobre las naciones, también el Padre se revelará a través de su Hijo. Y después del milenio, ahí no sabemos, hasta ahí llegamos, ¿verdad? ¿Cuál es la posición del Mesías en relación con los ángeles? Hebreos 1:4 al 6 dice, habiendo hecho tanto más excelente que los ángeles, hablando del Mesías, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos, que los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Yahweh jamás, hijo eres tú, hoy te he engendrado? Ahí está. Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mí hijo. Otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y reverencienlo todos los ángeles del poderoso. Hermanos, esa es una descripción sencilla, pero que muchos no han comprendido todavía. Algunos, por ejemplo, algunas iglesias enseñan que el Mesías es el arcángel Miguel, o sea, que era el arcángel Miguel que vino y se hizo hombre y ese es el Mesías. Eso contradice esto que está diciendo la Escritura. Que el Mesías era un ángel, peor todavía. El Mesías no, antes de nacer como hombre, ni era un ángel, ni era un arcángel, ni era ninguno de esos seres celestiales. Fue un hijo producido especialmente por su padre de su sustancia, lo decía el verso anterior. Sin embargo, dice, cuando lo introduce a la tierra, reverencienlo todos los ángeles del poderoso. O sea que los ángeles reverencian al Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías es el rey de este mundo. Destronó al Satán. El Satán se convirtió en el rey de este mundo cuando venció, o sea, hizo pecar a Adán. El Satán se convirtió en el rey de este mundo. Pero el Mesías vino y a través de su muerte y su resurrección venció al Satán. Ya el Satán ha sido echado fuera de ese gobierno y él es ahora el Mesías, el rey de este mundo. Por eso se utiliza la palabra reverencienlo y no adórenlo como equivocadamente traducen otras versiones de la escritura, ¿verdad? Aunque la palabra adórenlo es la misma palabra que reverencienlo.
Lo que pasa es que esta traducción está hecha con un concepto más fino que las traducciones comunes que dicen adórenlo todos los ángeles, porque no hacen una diferencia entre un rey y un dios. Como lo llaman un dios, como ellos dicen que Yahweh es Dios, pues entonces no ven la diferencia que voy a explicar ahora en ese verso. Reverencienlo porque lo que se le tributa a los reyes es reverencia, no es adoración. ¿Ves? A los reyes de Israel en la antigüedad, la gente los reverenciaba, se postraba delante de ellos, pero eso es una reverencia debida a un rey. Nada que ver con ser un dios. David no era un dios, ¿sí o no? Pero nadie lo adoraba, pero sí lo reverenciaban con gestos, ¿verdad? Ciertos gestos. Entonces hay que saber hacer diferencia cuando la palabra hebrea y también en griego significa adoración y cuando significa reverencia. Depende a quién se le aplique. Si se le aplica al Padre es adoración. Si se le aplica al Rey de Israel es reverencia, no es adoración. ¿Ok? Por eso nosotros no adoramos al Mesías. Lo reverenciamos porque es el Rey de Israel. ¿Ya? No porque sea nuestro Dios, como dicen los cristianos, algunos cristianos. All right, sí, no, vamos a seguir porque si uno se playa mucho en los detalles, se nos hace muy largo el tema. En primer lugar, en el primer capítulo de Hebreos se contrasta el nivel que ocupan los ángeles y el que ocupa el Mesías. Yahweh ha pronunciado palabras acerca de su Hijo que no deben ser aplicadas a los ángeles. Ellos, los ángeles, son enviados para, ahí lo dice, eso es una cita de, de otro pasaje, enviados para servicio en favor de los que serán herederos de la salvación. Esos son los ángeles, enviados, mensajeros. ¿Qué es lo que significa en hebreo la palabra malachim? Mensajeros. Pero el Mesías, como mediador, es el gran ministro de la obra de redención. El Espíritu de Santidad es su instrumento en nuestro mundo para ejecutar el propósito divino de proporcionar poder de lo alto a los humanos, a los humanos caídos, ¿verdad? En pecado, para que puedan ser vencedores. Si, otra notita, si el arcángel Gabriel fuera enviado a este mundo para tomar sobre sí la naturaleza humana y para enseñar el conocimiento de Yahweh, quizá la gente escucharían, ¿verdad?, sus instrucciones, los seres humanos, pero uno que sobrepasa al arcángel Gabriel es el Mesías. Todo lo que la imaginación puede ofrecer fue ese el que vino del cielo a este mundo. No fue arcángel Miguel, por más que lo confundan algunos maestros con el arcángel Miguel. Micael en realidad es su nombre, ¿verdad? Pero todo el mundo lo conoce como Miguel, que viene de Mijael, que es una pregunta, ese nombre, y significa ¿quién es como el Todopoderoso? Y la respuesta es nadie. Tú eres mi hijo. ¿Qué profetizó el salmista con respecto, cuando dice el salmista generalmente se refiere a David, con respecto al Mesías? Salmo 2.7 dice, yo publicaré el decreto, eso es una profecía. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahí está. En profecía, por inspiración divina, David, el autor del Salmo, este, está como prediciendo, ¿verdad? Que el Padre hablará del Rey de Israel como su hijo y él fue engendrado por el Padre. La diferencia está en que la, el Padre engendra de una manera diferente a la mujer. Bueno, la mujer lo que hace es que concibe, ¿verdad? El hombre engendra, la mujer concibe. Pero el acto es diferente porque es carne, lo que se trata de carne. Podemos pensar en la mujer como la creadora de ese bebé, sí. Lo crea con sus entrañas, con su sangre, con su ser, con su oxígeno. El hombre lo único que puso ahí fue una celulita, ¿verdad? En el caso del padre, cuando produjo a su hijo, pues no necesitó de nadie más. Él mismo lo produjo de su propia sustancia. Ya lo dijimos antes, ¿verdad? Ok, vamos entonces
cuándo y cómo se cumple esa profecía. Para avanzar, no vamos a leer todos esos versos que están ahí, pero los vamos a mencionar. Se cumplió en su nacimiento humano. En Hebreos 1:6 lo indica. Se cumplió en su inmersión. En Mateo 3:16 y 17 se menciona. Se cumplió en su resurrección. En Hechos 13:33, en Colosenses 1:18 y en Revelación 1:5 se menciona eso. Se manifestó eso en su sacerdocio. En Hechos 2:33, Filipenses 2:9, Hebreos 5:5 y 6 se habla de esas cosas, cómo se cumplió esa profecía, ¿verdad? Que ya mencionamos antes. Para más detalles tendríamos que entrar en otros temas, otros estudios. ¿Cómo el Padre se dirige al Hijo? Mire, el Padre mismo se habla del Hijo ahora. Hebreos 1:7 al 13 dice otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y reverencienlo todos los ángeles del poderoso. Él mismo lo dijo, mandó a reverenciarlo. Los ángeles, imagínense nosotros. ¿Por qué los ángeles? Porque como ser espiritual en el cielo, antes de venir a la tierra, el Mesías era el príncipe del universo. El rey del universo es el Padre, eso es indiscutible. El rey del universo es el Padre, Yahweh. Pero el Mesías era el príncipe del universo, como volverá a ser en el reino. ¿Ok? Así que los ángeles, por eso tampoco se deben adorar a los ángeles, ni reverenciarlos tampoco. Los ángeles son siervos, ellos mismos lo dijeron, uno de ellos lo dijo. Ellos son simples siervos del Padre, igual que nosotros. Con ese lenguaje se expone la calidad del rey y del Mesías. Ahora, ¿quién es el único que debe ser adorado? Mateo 4:10 lo dice, y lo dice el Mesías mismo con su boca. Entonces ya Joshua le dice al Satán, vete Satán, porque Satán invitó al Mesías a adorarlo. Y le dice, vete Satán, que escrito está, a Yahweh tu poderoso adorarás y a él solo servirás. En otras palabras, le está diciendo, yo no te puedo adorar a ti porque yo estoy ordenado o se me ordena adorar solamente al Padre. Ahí está, al poderoso, a Yahweh, todopoderoso. Solo a él se puede servir en adoración. Porque al Mesías le servimos en reverencia, en obediencia, como rey. Ya eso lo hemos repetido demasiado, ¿verdad? Satanás había pedido al Mesías que le diera evidencia de que él era el Hijo del Todopoderoso. Y en este caso obtuvo la prueba que había pedido. ¿Cómo? Porque a la orden divina del Mesías, el Satán se vio obligado en ese momento a obedecerle y apartarse, irse de allí. Fue forzado a rendirse instantáneamente y a alejarse del Redentor. El poder que tiene su palabra, aparta de Satán. Si no tuviera poder esa palabra, el Satán hubiera dicho, bueno, aquí me quedo, no me voy. ¿Ah? Pero no podía. Cuando él dice, apártate, Satán, ¿verdad? Vete. Eso es una orden que la misma palabra lo compele, lo obliga a apartarse. No tiene opción. Punto 8. Cuando el profeta Juan se inclinó para adorar a un ángel, ¿qué advertencia recibió del ángel? Es más, aun cuando usted en vez de adorar traduzca reverenciar, aplica igual. Pero casi todos los traductores lo traducen adorar aquí. En Revelación 19:10 y 22:9, 8 al 9 dice, y yo me eché, dice Juan, el revelador, el discípulo, y yo me eché a sus pies, a pies del ángel, para adorarlo. Y él me dijo, mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Yahoshua. Adora al Todopoderoso, porque el testimonio de Yahoshua es el espíritu de la profecía. Es el espíritu que tienen todos los profetas. Right? Así que no podemos adorar a nadie más, solamente al Padre. Eso es lo que nos enseña este ángel aquí. ¿Eh? Punto 9. ¿Por qué Yahushua aceptó ser reverenciado? Según el texto de Hebreos 1:8 al 10, vamos a leer. Dice, más al Hijo, dice el pasaje, tu trono es poderoso. Cuidado con la traducción de la Biblia Reina Valera, que es equivocada en este caso y en muchos otros.
Allí dice tu trono, oh Dios. Oh, tanto el hebreo como el griego se explican o se debe traducir como esta. Tu trono es poderoso por el siglo del siglo. Vara de equidad, la vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Yahweh, el poderoso tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ok, en esta traducción que se llama Reina Valera reformada, por eso ven algunas palabras diferentes. La palabra Elohim, al igual que hebreo, la palabra hebrea Elohim, al igual que la palabra griega Theos, ambas significan lo mismo y se traducen como el poderoso en esta versión, siempre. Ahora, fíjense lo que dice ahí, por lo cual te ungió, ¿quién? Yahweh. ¿Y quién es Yahweh? Hablándole al Hijo. ¿Quién es Yahweh? El poderoso tuyo, le dice. Vamos a poner la palabra Dios ahí, que es la que usan muchas versiones. Por lo cual te ungió Yahweh, el Dios tuyo. Ah, sí. Entonces el Mesías tiene un Dios, un poderoso sobre él. Por supuesto que sí. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Es más, en otro pasaje que no lo tengo aquí porque ese es otro tema, él mismo dice que al que venza lo hará columna en el templo y usa la palabra mi Dios. Vamos a usar el lenguaje de Reina Valera para que esté más claro para los cristianos. En ese capítulo, en ese pasaje de Revelación, Apocalipsis, el Mesías dice, el que venza lo declararé, hace una serie de bendiciones, ¿verdad? De promesas. Lo haré columna en el templo de mi Dios, o sea, que él tiene un Dios, y otra serie de promesas, ¿verdad? Y en ese solo verso mencionó 4 veces esa frase, mi Dios, o mi poderoso es la traducción más correcta, ¿verdad? Pero para que los cristianos nos entiendan también, quiero decirles que es lo mismo. Ahora, entonces, él tiene un poderoso sobre él tiene un Dios sobre él. Entonces usted preguntaría, ¿y entonces usted me quiere decir que él adora al Padre? Por supuesto que sí. Este, no está aquí en este tema, pero lea el capítulo 4 del Evangelio de Juan, para que vea ahí en una conversación con la samaritana que él tuvo, ¿verdad? Él le dice a esa mujer, ustedes adoran lo que no conocen. Ese ustedes son los samaritanos, pero nosotros adoramos al que conocemos. ¿Y quién es ese nosotros? Los judíos. Él era judío, él se identificó con su pueblo. Entonces, junto con su pueblo, él adora a su padre, a Yahweh. Eso es lo que está diciendo allí. Capítulo, en el capítulo que mencioné de Johanán, de Juan, ¿ok? 4, capítulo 4. A veces me equivoco los números, pero me disculpan. Bueno, pues aquí tenemos una relación interesante sobre eso, ¿verdad? El que ungió al Mesías, el que ungió a Yahoshua o Jesús, para que todo el mundo entienda, fue el Padre Yahweh, lo ungió y ahí lo llama el Dios de él, el Dios, el Mesías, el Dios del Mesías, el poderoso, que es la traducción correcta del Mesías, es Yahweh. Bueno, el que quiera aceptarlo, que lo acepte. El Satán está vencido, hermano. Los seguidores del Mesías que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado, según Efesios 1:6, delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron en pecado, son declarados justificados en él. Donde él esté, allí está su congregación. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron en ese lenguaje tan poético del Salmo 85:10. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y le da la orden diciendo, reverencienlo todos los ángeles de Yahweh. Wow. Entonces algunos cristianos nos acusan de que nosotros minimizamos al Mesías, que no creemos en Jesús porque lo minimizamos. Nada más lejos de la verdad. Es el segundo en mando en el universo, no en esta tierra, en el universo, el segundo en mando. El primero en mando es Yahweh el Padre, soberano del universo entero, y el segundo es
en mando, en orden, en poder, es su Hijo, el Mesías. Ángeles celestiales son ministros de Yahweh. ¿Cuál es la pregunta 10? ¿Cuál es la misión de los ángeles de Yahweh con respecto a los creyentes? Eso lo saben todos los cristianos. En Hebreos 1:14 dice, no son todos estos, hablando de los ángeles, espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son siervos nuestros, hermanos. Por eso hay religiones por ahí que adoran a los ángeles. No hay que mencionar ninguna, ¿verdad? Usted quizá las conozca. Adoran a los ángeles, algunos. Eso está fuera eso es prohibido en la Torá. Y por el mismo Mesías lo prohíbe, ¿verdad? Aquí nos dice que son simplemente espíritus administradores enviados para servicio, para servir. ¿Qué quiere decir eso? Son nuestros siervos, los ángeles. Así que adorarlo es una tontería, es una necedad, es un error grave. ¿Ok? Vamos a ver hay una notita aquí. Los ángeles del concilio celestial son enviados para ministrar a aquellos que serán herederos de la salvación, aquellos que como fieles guerreros participan del sufrimiento del Mesías. Por lo tanto, se ha establecido una conexión, perdón, entre ellos y el concilio celestial. Yahweh cuida de su creación humana como un labrador cuida de su viña. Punto 11. ¿Qué se ha prometido a los que temen a Yahweh? Salmo 34, versos 6 y 7. Dice, este pobre clamó, habla ahora el hombre, David, el autor del Salmo. Este pobre clamó y lo oyó Yahweh y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Yahweh acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ahí está, la misión de los ángeles. Acampa en nuestro derredor y nos defiende. Ahora, eso es de los que le temen. Eso quiere decir los que los respetan. Eso, el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que respetan a Yahweh, no de los delincuentes y bandidos y corruptos que blasfeman a Yahweh. No, el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que les respetan al Padre, ¿no? Y los defiende. Los principados y por las potestades de los cielos contemplan la guerra que en circunstancias desalentadoras batallan los siervos de Yahweh. Todos los ángeles celestiales están al servicio de los humildes y creyentes hijos de Yahweh. Y cuando el ejército de obreros canta aquí en la tierra sus himnos de alabanza, el coro celestial se une a él para tributar loor a Yahweh y a su Hijo. ¿Okay? Poderosos guerreros celestiales, qué desafío. Esto es un ejemplo nada más de lo que estamos hablando. Qué desafío planteó Sennacherib, rey de Asiria, a Ezequías, rey de Judá. En Isaías 36, 1 al 8 dice, aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, el rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fuertes de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rabsaces con grandes ejércitos desde Laquis a Jerusalén, al rey Ezequías, y asentó el campamento en los caños de la pesquera de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y salió a él Eliasim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, el escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, a los cuales él dijo Rabsaces. Ahora pues, dirán a Ezequías, el rey, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en que confías? El relato es largo, ¿verdad? Solamente mencionamos hasta ahí para no alargar demasiado el tema y seguramente los que han leído la Biblia lo conocen bien ese relato. Yahweh era ahora en ese tiempo la única esperanza de Judá. Este se veía cortado de toda ayuda que pudiera prestarle Egipto, que era un país amigo, y no había otra nación cercana para extenderle una mano amistosa. Los oficiales asirios dispusieron celebrar con los príncipes de Judá una conferencia durante la cual exigieron insolentemente la entrega de la ciudad. Esa exigencia fue acompañada por blasfemias y vilipendios contra el poderoso de los hebreos. A causa de la debilidad y la apostasía de Israel en ese tiempo y de Judá también, el nombre de Yahweh ya no era temido o respetado entre las naciones.
sino que había llegado a ser motivo de continuo oprobio. Está en Isaías 25:2 también. O sea, menciona eso, no es que todo eso está ahí, esa es una nota nuestra. Punto 13, estamos ya cerca del final. Cuando el pueblo de Yahweh fue amenazado por de ser destruido por el ejército asiria, donde buscó ayuda a Ezequías. En esos pasajes que vamos a leer ahí, Isaías 37, 1 al 6 y 2 Crónicas 32, 20, dice, y aconteció pues que el rey Ezequías, oído esto, rasgó sus vestidos y cubierto de saco, o sea, de luto, vino a la casa de Yahweh y envió a Eliasim, el mayordomo, y a Sebna, el escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de sacos, a Isaías el profeta, hijo de Amós, ese es el personaje aquí, los cuales le dijeron, Ezequías dice así, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta la salida, pero no hay fuerza en la que da a luz. Esa es una metáfora. Quizá oirá Yahweh tu poderoso las palabras de Rapsaces, al cual envió el rey de Asiria, su amo, a blasfemar al poderoso vivo, o sea, a Yahweh, y a reprender con las palabras que oyó Yahweh tu poderoso. Alza pues oración tú, hablándole al profeta, por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y le dijeron, Isaías, dirán así, y les dijo Isaías, irán así a su amo. Así dice Yahweh, no temas por las palabras que has oído, por las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Ahí está el mensaje. ¿Cómo respondió Yahweh a las súplicas de sus hijos en aquellos momentos difíciles? En esos pasajes que tenemos ahí. Ahí vamos a leerlos rapidito. Segunda de Reyes 19, 6 y 7, Isaías 37, 6 y 7. Isaías les respondió, así dirán a su amo. Les respondió ahora a los enemigos. Así ha dicho Yahweh, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y se volverá a su tierra y yo haré que en su tierra caiga a cuchillo. Y eso se cumplió al pie de la letra, hermano. Los historiadores nos dan fe de cómo se cumplió eso, que sus propios siervos de ese rey perverso, ¿verdad? Que quería destruir a Jerusalén y a los judíos, pues lo mataron, sus propios siervos lo mataron. ¿Eh? Yahweh contestó las oraciones de sus siervos, hermanos. A Isaías se le comunicó este mensaje para Ezequías, que era el rey del pueblo de Yahweh en ese tiempo. Punto 15. ¿Cuántos ángeles usó Yahweh para derrotar el orgullo del rey asirio? Es otro ejemplo que se menciona de lo que estamos hablando. Segunda de Crónicas 32, 21. Y Yahweh envió un ángel, uno, el cual hirió a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Se volvió, por tanto, con vergüenza el de rostro a su tierra y entrando en el templo de su poderoso, allí lo mataron a cuchillo los que habían salido de sus entrañas, sus hijos, lo mataron. Cumpliendo al pie de la letra, hermanos, con toda exactitud, la predicción del profeta Isaías, o que de Yahweh, pero que dio a su profeta Isaías. Y en esa misma noche se produjo la liberación de Israel. ¿Ok? Todos esos temas, esos pasajes que hemos leído al final, son más o menos como un ejemplo, ¿verdad? Una ilustración de cómo es que el Padre Todopoderoso protege a su pueblo. Claro, a veces que lo deja sufrir por un tiempo, ¿verdad? Por un tiempo. Y sufren persecución de parte de los reyes y los enemigos. Hasta el día de hoy está pasando eso. Pero esto es que para él todo tiene su tiempo y su momento. ¿Ok? Cuando llegue el momento, esos enemigos que están ahora mismo todavía hostigando al pueblo de Israel y matando judíos en todas partes, y etcétera, etcétera. Y entonces cuando Israel se defiende, entonces Israel es el malo para el mundo, ¿verdad? Cuando se defiende de los ataques que le han hecho en todas las épocas, no estoy hablando solamente de lo que sucede ahora, aunque está incluido, en todas las épocas ha sido igual. Y cuando él decida mandar un ángel, todos esos ejércitos
que están encima de Israel molestando y, bueno, más que molestando, ¿verdad? Matando, asesinando judíos, israelitas, etcétera. Si él envía nada más que un ángel, todos esos ejércitos quedan destruidos de una vez. Claro, eso no digo que lo va a hacer así, ¿verdad? Estoy diciendo sí lo hace, pero de alguna manera él lo va a hacer, que va a proteger a su pueblo Israel en todas las épocas, incluido esta época en que estamos ahora en peligro de una guerra mundial, en el sentido de que hay naciones que quieren caer encima de Israel, unos cuantos de ti quieren coligarse, están ya como que pensando en eso, ¿verdad? No digo que lo van a hacer, pero sí lo han dicho que están pensando en eso y están amenazando a Israel ahora mismo de que algo va a pasar. Dice, ellos no lo dicen directamente, no dicen lo vamos a atacar, pero algo grande va a pasar o algo les espera, algo así. Y mi advertencia para esas personas es que, que se cuiden, que si el Todopoderoso envía un solo ángel, los acaba a todos, ¿ok? Así que mucho cuidado, hermanos, o sea, hablándole yo ahora al mundo en general y a los adversarios de Israel, cuidado con lo que hacen. No se atrevan a atacar ese pueblo que es la niña del ojo del Todopoderoso, lo dijo el profeta. Que es un pueblo bueno y santo y perfecto. No, no es por eso que el Todopoderoso los protege. Es por lo que han sido su pueblo y todavía lo son. Y todos los que se allegan a este mismo espíritu de Israel son su pueblo. Así que cuidado con ir en contra del pueblo de Israel, queridos hermanos y amigos de todas las naciones. Acuérdense que un solo ángel puede destruirlos a todos, si fuera esa la voluntad del Padre, ¿verdad? Pero no olviden que la palabra ángel en hebreo, que es malaj, ¿verdad? Los que saben un poquito de hebreo entienden eso. Malaj significa un mensajero, sea un espíritu o sea un ser humano, o sea una institución, o sea un pueblo, o sea un ángel, un ángel. Y puede destruir a los enemigos de Israel fácilmente, fácilmente. Bueno, pues hermanos, lo que queremos recalcar más bien es la misión del Mesías, ¿verdad? El Mesías como co-creador con el Padre participó en la creación del universo y como fiel siervo del Padre sirvió ¿cómo diríamos?, de expiación, ofreció su vida por su pueblo para servir de expiación por el pecado y para retornar el pueblo a el Padre Celestial otra vez. Ese es el tema, el punto central, ¿verdad? Todo lo demás pues eran ilustraciones o comparaciones o distintas afirmaciones de las escrituras que muestran que el Mesías es el ser, eh, digamos, más poderoso después del Padre, del universo. Y los ángeles son poderosos también, al punto de que ya, como mencionamos ya, uno solo puede destruir un ejército completo. All right. Así que hermanos queridos, con esto pues lo que me proponía era que hacernos reflexionar en este tema de quién es el Mesías, quién es el Padre y quiénes son los ángeles. Hay un escalafón de comando, hay una, perdón, una secuencia de orden y comandos. El Padre primero y único en el universo, su Hijo, el Mesías, el segundo en poder y en orden y en autoridad en el universo ahora mismo. Y los ángeles son, digamos, en tercer lugar, ¿verdad? Incluidos arcángeles y ángeles y todos los que son mensajeros del Padre en tercer lugar. Y el único de esos tres que nos manda la Escritura a adorar es al Padre. Y el único que nos manda la Escritura a reverenciar por ser rey es al Hijo. A los ángeles no hay que adorarlos ni reverenciarlos. Son simples siervos, igual que nosotros. ¿Ok? Bueno, pues si captamos por lo menos ese concepto así, redondeándolo,
estaremos en armonía con lo que enseña las Sagradas Escrituras sobre el Padre Todopoderoso, Creador del universo, y sobre su Hijo, el Mesías, nuestro Salvador y Redentor y el Rey de Israel, y sobre lo que son los ángeles, que son simples siervos preparados o, digamos, señalados para ayudarnos a los seres humanos y a protegernos, ¿verdad? Hasta donde se pueda, porque hay veces que los seres humanos, algunos son tan perversos que se buscan la destrucción ellos mismos, ¿verdad? Y si se vuelven corruptos y perversos, entonces los ángeles no los protegen. Están para proteger a los fieles, a los servidores del Todopoderoso Yahweh. Bueno, pues queridos hermanos, con esto me despido de la presentación, en términos de la presentación de este tema, ¿verdad? Vamos a seguir aquí, digo eso porque vamos a seguir acá después que termine la grabación, dialogando con los hermanos presentes acá en la sala Escuela Hebraica de Zoom, y quizá algunos de ellos, usualmente varios de ellos participan y aportan otros puntos de vista o otras, incluso preguntas y otras explicaciones que todas son aceptables acá y todas son respetadas por lo menos. Bueno, pues hasta la próxima, que el Todopoderoso los bendiga. Shalom.